Mis papás me obligaron a donar mi riñón a mi hermano, y luego lo guardaron como secreto para que su prometida se llevara todo el crédito. Yo llegué a su boda con los papeles médicos en la mano. Mira, sé que parezco un idiota, ¿ok? Mi terapeuta dice que tengo complejo de Salvador, pero la neta creo que nomás soy medio ingenuo. Desde niño, Marcus era el consentido, el que podía prenderme fuego, y mis papás solo preguntaban por qué era yo tan inflamable. Cuando tenía 15 años, me dejó afuera en plena tormenta de nieve porque, según él, respiré muy fuerte mientras jugaba Call of Duty. Terminé durmiendo en el cobertizo junto al cortacésped. Mi mamá me halló en la mañana, y lo primero que hizo fue regañarme por mojar los cojines con la nieve. Marcus era un genio para hacerme la vida imposible. Eso sí, una vez convenció a toda la escuela de que yo era adoptado de una familia de payasos, que por eso salí tan raro. Sara, su novia, se subió al tren e iba por los pasillos haciéndome ruidos de claxon. Eran tal para cual, como Bonnie y Clyde, pero todavía más nefastos, porque al menos ellos tuvieron la decencia de morirse. El único lugar donde no me sentía basura era ayudando en el hospital infantil. Esos niños ni se fijaban si, según, venías de familia de payasos. Lo que querían era que les leyeras Harry Potter y les llevaras gelatina de contrabando. Marcus decía que era patético, pero ¿qué me iba a importar la opinión de alguien que llegó a su máximo jugando beer pong? Y luego, el karma cobró factura. Después de años de tratar su cuerpo como bote de basura, los riñones de Marcus tronaron. De pronto, el invencible necesitaba diálisis. Y adivina quién era el único compatible en la familia. El universo tiene un humor retorcido, porque claro que era yo, el saco de box de siempre. Mis papás ni siquiera me preguntaron si quería hacerme las pruebas. Solo me dijeron cuándo era la cita. Cuando el doctor confirmó que sí era compatible, mi mamá lloró de alegría. No por mí, obviamente, sino porque su niñito iba a seguir fastidiando. El doctor me jaló aparte porque yo todavía era menor, y me preguntó si alguien me estaba obligando. Quise gritar que sí, pero solo se me salió decir que yo quería ayudar. Ahí fue cuando oficialmente me convertí en el tapete de la familia. Acepté donar, pero les pedí que Marcus nunca supiera que fui yo. Mis papás solo aceptaron si además me convertía en su enfermero de planta en la recuperación, porque al parecer, no bastaba con darle un órgano, también tenía que limpiarle el trasero. Esos 6 meses fueron un tormento. Me aventaba las basinicas. Me decía inútil mientras yo le cambiaba las vendas de la cirugía. Sara iba a diario, y ahí planeaban su boda mientras yo le limpiaba el pis. Decía cosas como, menos mal que mi donante no estaba fallado como otras personas, mientras yo le ponía sus inyecciones. Me aguanté tanto que ni sé cómo no me mordí la lengua para siempre. Todas las noches soñaba con soltar la verdad, pero nunca lo hacía porque parece que nací sin el gen para defenderme. Pero mi límite llegó en mi graduación de prepa. Marcus llegó borracho y le anunció a todos que la única razón por la que me gradué fue porque la escuela le tuvo lástima al lento. Mis papás se mataban de risa. Ese día dejé una nota que decía, ya no voy a hacer su punching bag, y me largué. 7 años de bendito silencio después, mis papás me localizaron en el hospital infantil donde trabajaba, que mi abuela se estaba muriendo y tenía que ir ya. Mi abuela lleva muriéndose 20 años, así que debí sospechar. Pero ya sabes, sigo siendo el güey que dona riñones a bullies. En realidad era la fiesta de compromiso de Marcus, y la novia era Sara. La misma bruja del claxon se iba a casar con mi hermano. Pero espérate, que ahí no acaba. Estaba diciéndole a todos que conoció a Marcus cuando ella le donó su riñón para salvarle la vida. La muy cínica hasta llevaba cicatriz falsa y todo, contando su telenovela de cómo su gran amor nació de un sacrificio. Mis papás sentados, asintiendo como si vieran una obra de arte en vez de una vil mentira. Sara me vio, y su cara se iluminó como árbol de Navidad. «¡Miren quién regresó!», gritó. La decepción de la familia que nos abandonó. Durante la cena, Sara platicó de que ella y Marcus ya buscaban tener hijos, y esperaba que heredaran su generosidad, no los genes débiles de la familia de él. Y me echó la mirada. Quise voltear la mesa, pero solo sonreí. Me escabullí al baño, y ahí escuché a Sara con sus amigas, presumiendo que gracias a sus contactos en el hospital, supo que Marcus había tenido un donante anónimo, y que al ver que yo había desaparecido, armó su historia falsa. Imagínate ser tan patético que dona mente. No lo podía creer. Casi reviento. Pero justo entonces mis papás me acorralaron en la cocina, suplicando que no arruinara la felicidad de Marcus con la verdad. Sara me encontró después afuera, sonriendo como el Grinch. «Debe ser difícil verlo amarme por algo que tú nunca podrías hacer», soltó. Vi a la mujer que se robó mi sacrificio y lo convirtió en su boleto de oro. Vi a mis papás que vendieron mi historia para que su hijo fuera feliz. Y vi a Marcus brindando por su heroína prometida. Y por primera vez en mi vida, sonreí de verdad, porque entendí algo. Yo tenía los expedientes, tenía los reportes, pruebas, y Sara tenía su boda en 3 semanas. Esto se iba a poner bueno. Esa noche busqué entre mis cosas viejas y encontré todo. Hojas de consentimiento con mi firma, fotos del antes de la operación, los papeles de alta. Hasta la pulsera del hospital guardé. ¿Quién sabe para qué? Puse todo sobre la cama y me quedé viéndolo. 7 años guardando este secreto y ahora otra se llevaba el aplauso. Al día siguiente hablé al trabajo para pedir el día. No podía dejar de pensar en la cara de presumida de Sara. Empecé a sacar copias de todo, porque ni idea de mi plan, pero sabía que necesitaba respaldo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mamá mandando mensajes sobre la boda, que si podía ayudar con los centros de mesa. No les pelé ni uno, y me fui a la biblioteca. Me puse a investigar qué pasa si alguien miente sobre donar un órgano. Resulta que no es ilegal, solo asqueroso. Sara tenía todo bien disfrazado. Pasé por mi prepa vieja de camino a casa. El mismo edificio donde me hacían claxon. El estacionamiento donde Marcus me dejaba tirado. Nada había cambiado, solo que ahora esos dos se iban a casar. Mi amiga Piper me marcó para ver cómo estaba.
estaba, y estuve a punto de soltarle todo, pero me aguanté. Al final, este era mi problema. Ese fin de semana, mis papás se aparecieron en mi depa sin avisar. Mi papá tiene llave desde que me mudé, y llegaron cargados de invitaciones y telas para la boda. Mi mamá no dejaba de decir lo guapísima que se veía Sara con su vestido, y lo perfecta que era para Marcus, agradeciendo una y otra vez que ella le hubiera salvado la vida. Yo nomás estaba ahí sentada, agarrando una cartulina color marfil mientras ellos la llenaban de halagos. Mi papá dijo que estaban pensando contar la historia de la donación de Sara durante la ceremonia, e incluso querían que el cirujano que hizo la operación diera unas palabras. Les pregunté cuál cirujano, y ahí sí se quedaron callados. Luego cambiaron de tema. El domingo volví al hospital donde trabajo. No estaba de turno. Solo fui a pedir mis archivos. Les dije que necesitaba mi historial médico para el seguro, y el recepcionista me imprimió todo sin preguntar nada. Salir con esa carpeta se sentía como andar cargando un secreto peligroso. El lunes por la mañana, Sara me llamó directamente. Según esto, porque necesitaba mi ayuda con cosas de la boda, porque eres familia. Me dijo con esa voz melosa que se gasta. Quería que yo organizara su despedida de soltera. Yo, la misma a la que le hizo la vida imposible. Fiesta. Le dije que lo iba a pensar, pero la neta solo quería ganar tiempo. Me puse a escribir todo lo que recordaba de la operación. La recuperación, el dolor, detalles que Sara jamás podría saber, como que la anestesia me hizo llorar a mares, o que no pude reírme durante semanas porque me dolía horrible. El martes, en el súper, me topé con una ex compañera, Elizabeth, la de biología. Me preguntó si iba a ir a la boda de Marcus y Sara, y luego salió con que qué bonito que Sara lo haya salvado. Muy romántico todo. Yo solo asentí, pagué y me fui. El miércoles, mis papás me invitaron a cenar y sorpresa. Ahí estaban también Sara y Marcus. Pretexto de la cena. Planeación de la boda. Sara llegó con sus hojas de cálculo y cronogramas, dándome órdenes como si fuera su asistente. Marcus, sentado, pegado al celular, solo gruñía de vez en cuando para decir que sí. Mi mamá le sirvió su platillo favorito mientras él se quejaba de que estaba frío. Hay cosas que nunca cambian. Más tarde, Sara me acorraló en el pasillo y me salió con que sabía que yo estaba celosa, que siempre había querido lo que ella tenía, que Marcus la escogió porque ella es todo lo que yo no soy. Fuerte, guapa, generosa. Me mordí la lengua tan fuerte que hasta sangré. El jueves no pude dormir. No dejaba de pensar en la boda, en verla contando su mentira del gran sacrificio, en mis papás llorando de felicidad por algo que no era cierto, en Marcus viviendo su vida sin saber nunca quién en verdad le salvó la vida. El viernes, Sara me mandó una lista de lugares para la despedida de soltera, todos carísimos, fuera de mi alcance. Cuando le mencioné el precio, me dijo que no me preocupara, que Marcus lo iba a pagar, con el dinero que gana en el trabajo que puede tener solo porque tiene un riñón funcionando. Mi riñón. El sábado fui al hospital infantil donde hago voluntariado. Los niños siempre logran hacerme sentir mejor. Les leo cuentos, jugamos, hacemos manualidades. Una niña, Mary, me preguntó por qué estaba triste. Le dije que a veces los adultos tienen problemas difíciles. Me regaló un dibujo de un arco iris y me dijo que siempre sale uno después de la tormenta. ¡Qué niña tan linda! El domingo hubo otra cena familiar, ahora también con los papás de Sara. Su mamá no paraba de presumir lo generosa que era su hija, y su papá decía que la habían criado para ayudar a los demás. Vi a mis papás asintiendo emocionados y a Marcus brindando por su prometida, la que le salvó la vida. Me tuve que disculpar para ir a vomitar. El lunes le marqué a mi terapeuta pidiendo una cita de emergencia. Le conté todo y me dijo que tenía que decidir qué quería: reconocimiento, justicia o simplemente paz. Yo no tenía la menor idea. Solo sabía que no podía ver esa boda pasar. No así. El martes, Sara me mandó su versión oficial de la donación para que la revisara antes de imprimirla en el programa de la boda. Leer tantas mentiras me puso a temblar. Había buscado datos médicos en internet, pero se notaba que se equivocaba en detalles que solo alguien que lo ha vivido de verdad conoce. El miércoles dejé de contestar llamadas. Necesitaba espacio para pensar. Me fui a caminar horas, intentando aclarar mi cabeza, pero siempre terminaba pensando en esos expedientes médicos, en la verdad guardada en el cajón de mi escritorio. El jueves mi mamá fue a buscarme al trabajo. Me reclamó que estaba siendo egoísta por no ayudar con la boda, que Sara la había hecho tanto por la familia y que lo mínimo que podía hacer era apoyarla. Me dieron ganas de gritar la verdad ahí mismo, en la entrada del hospital. El viernes acepté ver a Sara para un café. Supuestamente íbamos a hablar de la despedida, pero se la pasó una hora entera hablando de su futuro con Marcus, de sus hijos, su casa, su vida perfecta construida sobre una mentira perfecta. Cuando sacó el tema de abrir una fundación para donadores de órganos, casi se me va el café por el otro lado. El sábado amanecí con 17 llamadas perdidas de Sara. La pantalla de mi celular brillaba como acusándome en la oscuridad de mi cuarto. Cada notificación era como un golpecito en la cabeza. Cambió la despedida para el siguiente fin de semana y quería que yo consiguiera un party bus para 12 damas de honor que ni conozco, organizara horarios en 3 ciudades distintas y tuviera todo listo en 7 días. Sus mensajes de voz se volvían cada vez más urgentes. Empezaban fingiendo dulzura y acababan con puro drama. Le dije que estaba ocupada y me respondió con un sermón sobre las obligaciones familiares, que la sangre pesa más que el agua y que Marcus se iba a decepcionar mucho si yo no apoyaba su amor. El mensaje era tan largo que tuve que deslizar la pantalla varias veces para terminarlo. Apagué el celular y me tapé
desperté buscando volver a sentir la paz de estar dormida. El domingo por fin conocí a las damas de honor en un brunch de planeación en un café carísimo del centro. Todas traían playeras de Team Bright con la cara de Sara en dorado, la foto de su sesión de compromiso, donde veía a Marcus con ojos de borrego a medio morir, y la mano sobre el costado derecho, donde según esto le faltaba el riñón. Una chava llamada Stephanie, que se presentó como su roomie de la universidad, no paraba de contar la historia del riñón de Sara, de lo valiente que fue por donar un órgano por amor, de lo romántico que era todo, casi de película. Hasta usó la frase cuento de hadas moderno, mientras se aferraba a su mimosa. Yo piqué mi huevo benedictino con ganas y sonreí hasta que me dolieron las mejillas. La salsa holandesa se veía repugnante, amarilla y espesa, igual que todas las mentiras que tejían esta boda. Sara era la mandamás en la cabecera de la mesa, repartiendo tareas como si estuviéramos a punto de invadir Normandía y no armando una simple despedida de soltera. Hasta sacó una hoja de cálculo llena de colores para repartir responsabilidades. A mí me tocó organizar los juegos, especialmente los que celebraran su viaje como donadora de órganos, y buscar decoraciones que fueran ad hoc con el tema de riñones. Sí, temática de riñones. Quería guirnaldas de órganos, pero anatómicamente correctos, porque claro, cómo no, el lunes en el trabajo fue una pesadilla. El hospital me asfixiaba, cada rincón me recordaba mis días de paciente ahí. Anduve en las rondas con la cabeza en otro lado, viendo gráficas de función renal, y pensando en ese día de hace 7 años. Mi supervisora, la doctora Chen, me jaló después de que casi me equivoco con un medicamento, y me preguntó si todo estaba bien, con una cara que sí parecía preocupada de verdad. Le dije que era el estrés de la boda y se soltó riendo, el eco rebotando en las paredes del hospital, y me contó todo el drama en la boda de su hermana. Si supiera cuál boda era y de qué se trataba, si supiera que la novia estaba prácticamente exigiendo mi órgano, como si fuera un acto de amor. Esa noche me senté en la cocina, la mesa llena de mis papeles médicos, como si estuviera armando el expediente de una escena del crimen. La luz fluorescente del techo parpadeaba de vez en cuando, y hacía que los papeles hasta parecieran latir. Empecé a subrayar lo importante con un marcador amarillo, que hasta se pasaba delgadito el papel del hospital. Mi nombre, las fechas, los procedimientos, pruebas que no se pueden discutir, aunque sabía que mi familia iba a querer pelearlo. El martes, Sara me llamó justo a la hora de mi comida. Yo estaba sentada en el coche, en el estacionamiento del hospital, queriendo disfrutar al menos 15 minutos de paz con una triste ensalada de oficinista. Me dijo que tenía una idea, con una voz tan emocionada que cualquiera juraría que estaba actuando. Quería que hiciera una presentación en la recepción sobre la donación de órganos. Incluso quería que los invitados se inscribieran ahí mismo como donadores, como si su sacrificio fuera el inicio de un movimiento real. Ya había contactado a la organización local de donación de órganos, y hasta les contó su experiencia para que se sumaran. La lechuga se me hizo bolas en la boca. Le dije que tenía que colgar porque había una emergencia con un paciente. Ni era cierto, pero ya no podía seguir oyendo cómo convertía mi sacrificio en su espectáculo. Me quedé en el coche otros 20 minutos, viendo entrar y salir a otros trabajadores de la salud y pensando si alguno de ellos tendría una familia que les robara su propio trauma médico, nada más para llamar la atención. El miércoles hubo otra cena familiar en casa de mis papás. El comedor olía al estofado de mi mamá, un aroma que antes era de consuelo, y ahora solo anunciaba otra noche de fingir. Esta vez, Sara llegó con su organizadora de bodas, una tal Kathleen, que traía un traje sastre, y hablaba como si estuviera armando los Juegos Olímpicos y no una boda. Traía una carpeta de piel llena de muestras de tela y contratos de proveedores. Repasó cada minuto del gran día mientras mis papás la escuchaban como si estuviera revelando el secreto de la vida. Cuando mencionó que durante el baile de padre e hija, Sara tendría un momento heroico, con reflector y todo, y un anuncio sobre su donación, no pude evitar soltar un bufido en el puré de papas. Todos se me quedaron viendo. Hasta mi papá se quedó con el tenedor en el aire. Le eché la culpa a las alergias aunque era noviembre y ni flores había. El jueves en el trabajo, escuché a 2 enfermeras platicando sobre la boda mientras reponían el material en el cuarto de al lado, donde yo estaba actualizando expedientes. Al parecer, Sara invitó a medio hospital y mandó unas invitaciones llenas de adornos, con caligrafía y todo, donde decía que había salvado una vida. Todas estaban emocionadísimas de celebrar a la mujer que le salvó la vida a Marcus, diciendo que era súper romántico. Una de ellas hasta se preguntó si Sara usaría un pin o un listón especial para que todos supieran que era donadora. Me escondí en el cuarto de suministros y le grité a una montaña de toallas hasta quedarme sin voz. Las toallas ayudaron con el ruido, pero no con el coraje. El viernes, Sara apareció sin avisar en mi departamento. No sé cómo le hizo para entrar al edificio, pero ahí estaba, esperando afuera de mi puerta cuando llegué de trabajar, con 3 botellas de vino y recuerdos de boda para armar. Galletas en forma de riñón con la frase «Sara salvó a Marcus», escrita con glaseado. No es broma, encontró a una repostera que se especializa en galletas de órganos anatómicamente correctos. Cada galleta venía envuelta en celofán y con un listón en cursiva que decía «El amor da vida». Se acomodó en mi sala, tomando mi vino directo de la botella y empacando mentiras en celofán mientras se quejaba del estrés de la boda, que la florista no entendía su idea de las rosas color riñón, que el DJ insistía en poner canciones que no iban para la presentación de la donación de órganos.
Yo armaba los recuerdos en silencio. Cada listón que amarraba me sabía a traición. Mis manos hacían todo en automático mientras mi cabeza gritaba. El sábado fue la despedida de soltera. El camión que renté era un monstruo rosa y blanco con la frase «La última noche de Sara antes del anillo», pintada con brillantina a un lado. Éramos 12 mujeres bien entonadas en una limusina celebrando a una mentirosa. Sara presumía una banda que decía salvavidas y una corona de riñón que hasta luces traía, te lo juro. La mandó a hacer por Etsy. En cada bar le contaba la historia a los desconocidos y juntaba tragos gratis como si fueran estampitas de pésame. Cada vez que la contaba la hacía más dramática. Para el tercer bar ya decía que la habían llevado de emergencia al quirófano, que casi se muere en la mesa pero que el amor la trajo de regreso. Yo me la pasé la mayor parte de la noche en los baños, viendo mi reflejo en espejos sucios y preguntándome cómo carajos terminé ahí. Stephanie me encontró escondida en el tercer antro, la música tan fuerte que el bajo me vibraba en el pecho. Ella estaba hasta las chanclas de vodka con arándano. El rímel le escurría como ríos negros por la cara. Se sentó conmigo, hablando arrastrado sobre lo bonito que es el amor verdadero, que Sara y Marcus estaban destinados a estar juntos y que el universo los había unido gracias a su sacrificio. Hasta dijo que el riñón de Sara era como la flecha de Cupido. La dejé llorar en mi hombro, mientras yo solo pensaba en cómo largarme de ahí, sintiendo sus lágrimas empapar mi vestido. El aroma de su perfume, mezclado con el alcohol, me revolvía el estómago. El domingo desperté y ya había fotos de todo en redes sociales. Mi celular no paraba de vibrar con notificaciones. Sara posaba con su corona de riñón como si fuera la tiara de Miss Universo. Las damas de honor alzaban sus copas de champaña brindando por su valentía. Marcus le dejaba comentarios llenos de emojis de corazón y le decía que era su ángel. Pero me di cuenta de algo. En todas las fotos donde salía yo, parecía que no tenía vida, como si me hubieran vaciado el alma y solo quedara la obligación. Mi sonrisa jamás llegaba a los ojos. Piper, mi compañera, me mandó mensaje preguntando si estaba bien. Ella también había visto las fotos y me dijo que parecía que necesitaba una amiga. El lunes, Sara mandó un mensaje grupal agradeciendo a todos por la noche perfecta, lleno de emojis de riñón y corazón, y luego me escribió en privado diciendo que me notó distante, que esperaba que no estuviera celosa de su felicidad, que entendía que debía ser difícil ver a Marcus con otra persona, pero que tenía que superarlo por el bien de la familia. Incluso me sugirió ir a terapia para lidiar con mis sentimientos. Yo aventé el celular al otro lado del cuarto. Tronó rico contra la pared, pero para mi desgracia, sobrevivió. El protector se hizo pedazos, pero el teléfono seguía funcionando y trayendo todos esos mensajes envenenados. El martes regresé con mi terapeuta. La doctora Martínez me ha visto desde que doné el riñón, aunque dejé de ir seguido cuando creí que ya lo había superado. Su consultorio huele a lavanda y es el único lugar donde me siento segura. Le conté todo lo de la despedida de soltera, las galletas en forma de riñón, la corona de luces, todo. Ella me escuchaba con esa calma suya, haciendo apuntes de vez en cuando en su cuaderno de piel. Me preguntó qué me impedía decir la verdad. Le respondí que ya ni yo sabía. Tal vez era costumbre, porque siempre fui el tapete de la familia, entrenada desde niña para poner a Marcus primero. O tal vez me daba miedo el pleito, ver a mis papás eligiéndolo a él otra vez. Igual y una parte de mí todavía esperaba que algún día se dieran cuenta solos, como por arte de magia. Ella me dijo que la esperanza sin acción solo es decepción esperando a pasar. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. El miércoles, Sara me llamó hecha un manojo de nervios. Su voz sonaba aguda, en pánico. Resulta que el lugar donde se iban a arreglar había apartado la suite doble. Otra novia la usaría en la mañana, y Sara tendría que alistarse en un cuarto común, como cualquier mortal. Quería que lo resolviera ya. Me aventé 3 horas al teléfono, primero con la coordinadora, luego con la gerente del hotel, luego con la organizadora de la otra novia, solucionando el show mientras Sara me mandaba mensajes cada 5 minutos con quejas y su nivel de ansiedad. Al final convencí a la otra novia de empezar 1 hora más tarde a cambio de un reembolso parcial que Sara pagaría. Ni gracias me dio. Solo se quejó de que el estrés le hacía mal a su único riñón. El jueves mi papá pasó a verme al trabajo. Casi nunca iba al hospital porque según él le traía recuerdos feos de la enfermedad de Marcus. Ese día llevaba su mejor traje, el de las ocasiones importantes. Me dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo, de lo madura que era con Sara y Marcus, que él sabía que no era fácil, pero que la familia era lo principal. Ahí se quedó parado en el pasillo, mientras doctores y enfermeras pasaban corriendo, completamente ciego a la ironía de hablar de lealtad familiar, justo en el lugar donde yo me había quitado un órgano por su hijo favorito. Quise preguntarle cuándo iba a ser mi turno de ser la prioridad, pero solo asentí. Me dio una palmada incómoda en el hombro y se fue, seguramente aliviado de no tener una conversación de verdad. El viernes por la noche no podía dejar de ver mis expedientes médicos. Ahí estaba la verdad, clarita, imposible de negar. Empecé a pensar en qué pasaría si de pronto lo contara todo. La boda se arruinaría. Sara quedaría como una farsante frente a todos. Mis papás se enojarían muchísimo, pero no con ella por mentir, sino conmigo por decir la verdad. Marcus seguro encontraría la forma de echarme la culpa. Diría que lo hacía por envidia, por arruinar su felicidad. Pero Sara quedaría al descubierto.
Su cuento de hadas se vendría abajo. La pura idea me hizo sonreír. Luego me sentí culpable. Y luego sonreí otra vez porque... ¿Por qué tendría que sentir culpa por querer que se sepa la verdad? El sábado fui a comer con mi mamá al restaurante que más le gusta, el de la terraza con jardín. Quería repasar mi discurso de dama de honor. Por lo visto, Sara decidió que yo sería la dama sin siquiera preguntarme. Lo anunció en el brunch como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. Mamá me entregó unas notas de lo que debería decir, con su letra bonita en papel con monograma. Todo sobre lo increíble que era Sara, lo agradecida que estaba la familia, lo afortunado que era Marcus por encontrar a alguien tan generosa. Hasta puso una frase sobre cómo el sacrificio de Sara había salvado a toda la familia. Lo leí y me sentí fatal. Las palabras se me mezclaban. La mesera vino a preguntarme si estaba bien y solo le dije que sí, que eran cosas de la boda. El domingo Sara me arrastró a la última prueba del vestido. La boutique de novias olía a perfume caro y a desesperación. Se veía preciosa, la verdad. El vestido era una obra de arte, puro encaje y perlitas diminutas. La modista no dejaba de decir que estaba radiante, que el amor hacía brillar a las mujeres desde adentro. Sara me miró por el espejo y me guiñó el ojo, como si compartiéramos un secreto, como si no se hubiera robado mi verdadero secreto, y lo hubiera hecho parte de su historia. La modista comentó que había escuchado de la donación de Sara, que hasta su prima necesitaba un riñón. Sara empezó a contar su versión, metiendo detalles de la recuperación que claramente eran míos. El lunes, a 5 días de la boda, los mensajes no paraban nunca. Mi celular no conocía el silencio. Sara quería mi opinión de absolutamente todo. Las flores, que si las rosas de color riñón debían ser más rosas o más marrón, la música, que si era de mal gusto poner My Heart Will Go On en la parte de la donación de órganos, los lugares en la mesa, que si las tarjetas debían ser con forma de riñón o normales. Cada mensaje era como otra puñalada. En el hospital ya se empezaba a notar mi humor. Le grité a una residente por una tontería. Piper me llevó café y me dijo que parecía que necesitaba una amiga. Estuve a punto de contarle todo, pero me detuve. ¿Para qué? La boda ya era en 5 días. La verdad iba a salir o no. Y el martes por la noche soñé con la boda. Sara caminaba hacia el altar, pero su vestido estaba hecho con mis expedientes médicos. Todos aplaudían y lloraban mientras iba dejando un reguero de papeles a su paso. Cada paso mostraba otra nota de procedimiento, otro resultado de análisis. Marcus estaba esperando en el altar, sosteniendo un riñón en un frasco. Ese fue el momento en el que desperté, 3 de la mañana, empapada en sudor, y ya no pude volver a dormir. Me la pasé el resto de la noche leyendo historias viejas en foros sobre donación de riñón en vida, encontrando un poco de consuelo entre relatos de desconocidos. El miércoles me llamó la mamá de Sara. La señora Patterson siempre fue amable conmigo, lo que solo volvió más incómoda su llamada. Quería agradecerme por todo lo que había hecho. Me dijo que sabía que Sara era medio complicada, pero que era por la emoción. Y entonces soltó algo que me heló la sangre. Me contó que Sara le había hablado de mis problemas de riñón cuando era niña. Le dijo que yo había necesitado ayuda y que, gracias a mi situación, Sara se había inspirado para investigar sobre donación de órganos y ayudar a otros. O sea, hasta mis enfermedades de la infancia las acomodó para hacerlas parte de su historia. La verdad es que yo solo tuve infecciones de riñón, nada que ver con necesitar una donación. Pero según la versión de Sara, mi sufrimiento fue su inspiración para volverse defensora de la causa. Colgué y vomité, sintiendo que mi cuerpo rechazaba todas esas mentiras con la misma fuerza que mi cabeza. El jueves fue el ensayo. El salón se veía de revista con la luz de la tarde, lleno de luces titilando y telas colgando por todas partes. Me quedé parada en el altar mientras la organizadora de bodas daba órdenes como sargento, con su audífono y portapapeles en mano, gritando sobre los tiempos y posiciones. Sara y Marcus practicaron sus votos. Él le prometió amarla por haberle salvado la vida, y ella le juró que siempre lo pondría primero, como cuando le dio su riñón. Mis papás sí lloraron de verdad. Yo me mordí la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre, para no perder el piso. La cena de ensayo fue en un restaurante carísimo del centro, de esos donde tienes que ir vestido elegante, y la carta de vinos parece Biblia. El papá de Sara dio un brindis hablando de lo generosa que era su hija, que siempre había sido así desde chiquita. Mi papá levantó la copa por Sara, agradeciéndole por darle esperanza a la familia. Marcus brindó por su ángel guardián, y aprovechó para decir lo humilde que era Sara porque nunca hablaba de su sacrificio. Yo, por mi parte, me dediqué a tostar pan porque necesitaba algo en el estómago además de rabia, y vino caro que hacía todo aún más irreal. Sara me acorraló durante el postre. El soufflé de chocolate ni lo tocamos porque ella se inclinó hacia mí, con ese tono confidencial, y me dijo que sabía que mañana iba a ser difícil para mí, pero que agradecía mi apoyo. Que tal vez algún día yo encontraría a alguien que me quisiera como Marcus la quiere a ella, alguien que viera más allá de mis problemas y me aceptara igual. Y para rematar, me dio una palmadita en la mano, toda condescendiente. Apreté el tenedor con tanta fuerza que hasta me sorprende que no lo doblé. 7 años de quedarme callada se me cargaron en el pecho como una piedra. El viernes en la mañana, a un día de la boda, desperté y por fin tenía claro qué iba a hacer. Después de meses de estar hecha bolas, sentí una claridad que hasta me asustó. No podía hacerlo. No podía quedarme viendo cómo pasaba todo esto y ser parte de esa mentira. Llamé a Sara y le dije que estaba enferma, que tenía intoxicación por la cena de ensayo. Me gritó 20 minutos seguidos, que le estaba arruinando su día perfecto, que siempre era la egoísta de la familia, que todo tenía que girar alrededor de mí. Y ahí estaba yo, escuchando que me llamaba egoísta mientras ella llevaba mi riñón.
Colgué y apagué el celular. Me senté en mi depa, mirando esos expedientes médicos. La verdad que nadie quería ver. La luz de la mañana hacía que los papeles se vieran casi sagrados. Mis papás llegaron una hora después, usando otra vez la llave de repuesto. Mi mamá iba llorando con el maquillaje todo corrido, aunque apenas eran las 10. Papá llegó rojo de coraje, más enojado de lo que lo había visto desde lo de Marcus. Me dijeron que estaba destruyendo a la familia, que me tenía que vestir y llegar al salón ya, que Sara estaba hecha un mar de lágrimas por mi culpa. Me quedé viendo a las personas que se suponía me debían proteger, que desde siempre eligieron a Marcus, desde las peleas más tontas de la infancia hasta la decisión de vida o muerte de regalarle mi riñón, y solo les dije que no. Una palabra, 2 letras, la frase más cortita y la más difícil de decir en 22 años. Me amenazaron con todo, que si me quitaban el apoyo, aunque hace años que no lo necesito, que si ya no me iban a hablar, que si le iban a decir a todos qué mala hija era, que si me sacaban del testamento, que si iban a fingir que nunca existí. Los dejé desahogarse, escuchando todo como si viniera de lejos. Cuando por fin se cansaron de tanto drama, solo les pregunté una cosa. ¿Se acuerdan cuando estuve en el hospital por lo del riñón? Mi mamá, bien segura, dijo que claro, que estaban súper preocupados por Marcus, que la cirugía duró horas. Mi papá dijo que fue la etapa más difícil de sus vidas, ver a Marcus sufrir y no saber si el riñón iba a funcionar. Pero nadie mencionó haberse preocupado por mí, su hija de 17 años entrando al quirófano, abriéndole el cuerpo, perdiendo un órgano y enfrentando toda una vida de cuidados. Con eso confirmé lo que siempre supe, pero jamás quería aceptar. Por fin se fueron, azotando la puerta tan fuerte que tiraron una foto de la pared. Era una foto de mi graduación de prepa, la que Marcus arruinó por una complicación de diálisis esa mañana. Estoy sonriendo, pero en los ojos se nota la decepción. Vi a mi yo más joven intentando sonreír aunque doliera, y en ese momento tomé otra decisión. Si me iban a pintar de villana, entonces iba a interpretar el papel como se debe. Me arreglé, pero no con el vestido de dama de honor que escogió Sara, sino con mi mejor conjunto de oficina. Saco negro, camisa blanca, de esas que dejan claro que no vas a jugar. Tomé mi carpeta de expedientes médicos y mis llaves del coche. Si iba a destruir mi vida, lo haría en serio. Y con pruebas. El lugar estaba espectacular. Sara no escatimó ni un peso del dinero de Marcus. Flores por todos lados, en tonos rosas y blancos. Un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. Los invitados llegando todos de gala. El estacionamiento lleno de coches de lujo. Me quedé en el coche un rato, respirando hondo y viendo entrar a la gente. Parejas felices, familias, amigos, todos listos para celebrar una mentira. La música se oía desde la ventana entreabierta. Al final agarré mi carpeta y entré. La suite de la novia era un caos. Damas de honor corriendo con batas iguales, gente de maquillaje y peinado con sus maletas. Y al centro, Sara, como reina en su trono. En cuanto me vio, su cara cambió de expresión como 10 veces en cuestión de segundos. Primero se sorprendió, luego no podía creerlo y al final explotó en furia. Empezó a gritarme: ¿cómo te atreves a llegar así, sin estar lista? ¿Cómo te atreves a venir a arruinarme el día? ¿Cómo te atreves a existir? Básicamente, su voz se volvió tan aguda que hasta la maquillista se hizo para atrás con la brocha en el aire. Las damas de honor se pusieron en plan de lobas protectoras. Stephanie incluso preguntó si ya era momento de llamar a seguridad, y otra sugirió que seguro estaba teniendo un ataque de nervios. Yo no dije nada, solo me quedé ahí parada con mi carpeta mientras Sara seguía despotricando. La cara se le puso todavía más roja, a pesar del maquillaje perfecto. Cuando por fin se quedó sin aire, puse la carpeta sobre la mesa. El golpe del folder se escuchó más fuerte de lo que esperaba. Le dije que quizá le convenía echarle un ojo antes de la ceremonia y me fui. Salí directo, sintiendo las miradas de todos sobre mí. El sonido de mis tacones retumbaba en el piso de mármol. Cada paso me alejaba más de lo que antes era mi vida. Encontré un rincón tranquilo en el jardín y me senté. La banca era de piedra, y el frío se sentía hasta a través de la ropa. El jardín estaba divino, con flores de otoño y arbustos tan bien podados que ni parecían reales. Desde ahí podía oír cómo el cuarteto seguía tocando adentro, la música flotando en el aire. Como 20 minutos después, empezaron los gritos. La voz de Sara se escuchaba hasta el jardín, chillona y fuera de sí. Después empezó a oírse Marcus, con una voz más grave pero igual de alterado. Luego la de mis papás. El cuarteto se cayó de golpe, como si les hubieran cortado la luz. Los invitados comenzaron a murmurar, preguntando qué estaba pasando. Veía gente asomada por las ventanas, tratando de entender el chisme. Yo seguía sentada en esa banca, viendo las nubes pasar, sintiéndome increíblemente tranquila para alguien que acababa de soltar la bomba. Piper fue la primera en encontrarme. Ella era mi invitada antes de que todo se fuera al carajo. Su vestido morado se veía precioso bajo la luz del jardín. Se sentó junto a mí y me preguntó qué había pasado. Así que le conté todo, desde la donación de riñón cuando tenía 17, hasta todas las mentiras de Sara y lo que guardaba en la carpeta. Cada detalle que me callé durante 7 años. Piper solo escuchó, sin interrumpir, hasta que me tomó de la mano, y al final, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Fue la primera persona que me lo dijo en medio de todo este drama. Nos quedamos ahí las dos, mirando el caos de lejos, viendo cómo la mentira perfecta de mi familia por fin se caía a pedazos. Como media hora después, llegó el guardia de seguridad, un tipo enorme llamado Gabriel que parecía más bien portero de antro. Nos avisó que la familia quería que me sacaran de inmediato, pero Piper se adelantó y le dijo que ya nos íbamos. Caminamos juntas al estacionamiento, mientras los invitados pegaban la cara a las ventanas como si fuéramos parte del show. Podía verlos cuchicheando, algunos ya en su celular,
seguro texteando a los que no pudieron venir para que no se perdieran el chisme. Mi teléfono empezó a sonar y vibrar como loco antes de llegar al coche. Mensajes de parientes lejanos, compañeros del trabajo, hasta gente random de la prepa. Cuando una boda se hace un desastre, la noticia vuela. Janice, la prima de Sara, me mandó un texto larguísimo diciéndome que era una egoísta. Mi tía Elizabeth quería saber si lo del riñón era verdad. Peter, el mejor amigo de Marcus, solo me mandó como 50 signos de interrogación. Apagué el celular y lo aventé a la guantera. Piper me acompañó a mi departamento. Pedimos comida china y nos tiramos en el sillón mientras yo le contaba más detalles. Dormir en el cobertizo cuando cayó la nevada. Cuando Marcus me aventaba la vacinica en su recuperación. O cómo mis papás me hicieron su enfermera después de la donación. Piper solo negaba con la cabeza diciendo, ¿qué onda con esa gente? El lo mein sabía a cartón, pero igual me lo comí. Necesitaba algo en el estómago que no fuera pura ansiedad. Como a las 8, tocó mi casero. Resulta que mis papás habían estado llamando sin parar a la administración del edificio, diciendo que yo tenía una crisis de salud mental y necesitaba ayuda. El pobre se veía incómodo, parado en la puerta, así que le mostré mi contrato. Le recordé que jamás me atraso en la renta y le dije que mi familia ya no era bienvenida por ahí. Asintió y se fue en chinga. Seguro no quería líos. Piper se quedó a dormir. Vimos realities malísimos y evitamos hablar del futuro. Por la mañana, ella hizo café y me ayudó a bloquear números en mi celular. Mis papás, Marcus, Sara, las damas de honor, varios familiares que ya habían tomado partido. Al final, la lista de bloqueados era más larga que la de contactos. Por fin, el teléfono se quedó en paz, salvo por unos cuantos despistados. El domingo por la tarde alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla, esperando más drama familiar, pero era la doctora Chen del trabajo, parada ahí con una caja de donas. Se enteró del desastre de la boda por el chisme del hospital, porque al parecer Sara había invitado a varios doctores y enfermeros que vieron todo. La doctora Chen dijo que todo sonaba como una pesadilla y me preguntó si necesitaba algo. Casi lloro de la emoción por ese detalle tan sencillo. El lunes volví al trabajo. Pensé que esconderme no ayudaría. El hospital estaba lleno de rumores, pero la mayoría solo cuchicheaba. Algunas enfermeras me vieron con compasión. Un tipo de radiología incluso me chocó la mano y dijo, ya era hora de que alguien pusiera en su lugar a Sara. Por lo visto, ya tenía cansados a varios con su cuento del donante de riñón. El martes, mi terapeuta me citó de emergencia. La doctora Martínez se enteró del chisme por algún contacto y pasamos 2 horas desmenuzando todo. Me dijo que estaba orgullosa de mí por ponerme primero, aunque el momento fuera dramático. Me preguntó cómo me sentía al perder a mi familia y le dije que ya los había perdido desde los 15, desde que dormía en el cobertizo. Esto solo lo hacía oficial. El miércoles tuve una visita sorpresa. La mamá de Sara llegó a mi depa, con los ojos hinchados y un tupper en la mano. Se veía acabada, como si todos estos días le hubieran caído de golpe. Me pidió disculpas por haberle creído todo a Sara y me contó que encontró los expedientes médicos reales mientras ayudaba a limpiar la suite de la boda. Todo en orden. Nunca donó nada. La enfrentó y Sara terminó contando toda la verdad. La investigación, la cicatriz falsa, toda la mentira. La señora Patterson lloró en mi puerta como 20 minutos. No la invité a pasar, pero sí le acepté las galletas. El jueves llegó una carta de mis papás. Recibí una carta de verdad, escrita a mano y en papel, como si estuviéramos en 1995. 3 hojas enteras donde me echaban la culpa de haberle destrozado la vida a Marcus, de que Sara lo dejó plantado en el altar, que él quedó hecho pedazos y que toda la familia terminó avergonzada, que fui la que arruinó su reputación en la comunidad. Ni una sola palabra sobre que le doné mi riñón, ni una mención a las mentiras de Sara. Puras páginas llenas de reproches. La usé para forrar la caja de arena de mi gato y sentí que era lo justo. El viernes, Elliot, mi roomie, me contó que vio a Marcus en un bar del centro. Me dijo que estaba tan borracho que le iba contando a todo el mundo que su hermana le arruinó la boda por envidiosa, que siempre he estado loca y que todo lo hago por llamar la atención, que seguro los papeles médicos eran falsos. Según Elliot, ya nadie le cree. Muchos invitados vieron los documentos de verdad y hasta escucharon a Sara confesar antes de salir huyendo. La verdad era mucho más complicada que lo que Marcus decía, pero al final seguía siendo la verdad. El sábado fui al tianguis como si nada. Compré verduras, pan fresco y me encontré a la señora Henderson, mi maestra de prepa, que me miró con una sonrisa de complicidad y me apretó el hombro. No dijo nada, pero su mirada era pura bondad. Esos pequeños detalles son los que me mantienen en pie y me recuerdan que no toda la gente es como mi familia. El domingo, Piper me convenció de irnos a caminar al cerro. Me dijo que el aire fresco me iba a servir para aclarar la cabeza. Manejamos como 1 hora hasta dar con una vereda que ninguna de las dos conocía. Pasamos el día subiendo y bajando cerros, sin hablar de riñones, ni de bodas, ni de dramas familiares. Ya en la cima, Piper se tomó una selfie de las dos, todas sudadas pero con cara de triunfo. Primera foto en meses donde de verdad sonrió. La subí a redes solo para que vieran que sigo viva y echándole ganas. El lunes me llevé otra sorpresa. Me llamó un abogado que se llama Drew y me dijo que representaba a un cliente interesado en mi historia, no por dinero, sino para un caso de ética médica sobre donaciones de órganos bajo presión. Se enteraron del chisme de la boda porque tienen contactos en hospitales. Querían saber si yo estaría dispuesta a contar mi experiencia. Le dije que lo iba a pensar. Se sentía raro convertir mi trauma en un caso de estudio, pero igual, y podía servirle a alguien más. El martes, Sara me escribió de un número nuevo. Vio un mensaje larguísimo y bien confuso echándome la culpa de todo, que por mi culpa Marcus ya no le habla, que mis papás están decepcionados, que tuvo que devolver todos los regalos de la boda, que la gente le dice mentirosa y farsante, que todo es mi culpa por no quedarme callada.
Le tomé screenshot y se lo mandé al abogado. Sentí que podía ser evidencia de algo, aunque ni sé de qué exactamente. El miércoles me encontré a Marcus en el súper. Era la primera vez que lo veía desde el desastre de la boda. Se veía fatal, sin rasurarse, y con la ropa toda arrugada, comprando tanta cerveza que parecía que iba a armar una fiesta universitaria. Nos cruzamos en la sección de congelados, como que quiso decir algo, pero mejor se dio la vuelta y se fue sin la cerveza. Yo agarré un helado y, la verdad, me sentí victoriosa. El jueves en el hospital hicieron una junta para platicar sobre profesionalismo y privacidad de los pacientes. Todos sabíamos que era por el chisme de la boda, aunque nadie lo dijo directo. Al final, la doctora Chen me llamó aparte y me dijo que había una vacante en pediatría en otra ciudad, mejor sueldo, más responsabilidades, un nuevo comienzo. Me preguntó si me animaba y le dije que sí antes de que terminara de explicarme. El viernes empecé a empacar. Ni tenía tantas cosas. 5 años viviendo en ese departamento y aún así se sentía como si solo estuviera de paso, esperando algo sin saber qué. Piper me ayudó a separar todo. Encontramos fotos de la prepa que ni me acordaba que tenía. La mayoría se fueron directo a la basura, menos una de mi graduación donde sonrío de verdad, antes de que Marcus llegara borracho. El sábado, mis papás vinieron por última vez y trajeron a Marcus como si fuera una intervención. Se veía peor que en el súper. Querían que me disculpara, que de alguna forma deshiciera la verdad, que arreglara lo que, según ellos, yo había roto. Marcus hasta tuvo el cinismo de decir que le debía una por arruinarle la vida. Me dio tanta risa que no pude evitar soltarla, y eso los enfureció más. Mamá dijo que no tenía corazón, papá que ya no era su hija, Marcus que siempre le tuve envidia. Le cerré la puerta en la cara y seguí empacando. El domingo fue mi última guardia en el hospital local. Unos compañeros organizaron una despedida sencilla, pastel en la sala, un par de globos, mensajes sinceros de que me iban a extrañar. Nadie mencionó la boda, pero todos sabían por qué me iba. A veces irse es lo más sano. La doctora Chen me abrazó y me dijo que en la nueva ciudad tenían suerte de tenerme en pediatría. El lunes manejé 6 horas rumbo a mi nuevo destino. Playlist llena de canciones chidas, café en el portavasos y las cajas atrás. Mientras más me alejaba, más ligera me sentía, como si cada kilómetro me quitara un peso de encima. Llegué fácil a mi nuevo departamento. Segundo piso, muchas ventanas, ningún familiar con llaves extra. El casero parecía buena onda y los vecinos sonreían. Se sentía como una verdadera oportunidad. El martes empecé en el nuevo hospital. Pediatría estaba llena de luz y colores. Había dibujos en todas las paredes y juguetes en la sala de espera. El personal se veía contento de verdad. Mi supervisora me presentó con todos y nadie sabía nada de riñones, bodas ni dramas familiares. Solo era la enfermera nueva, borrón y cuenta nueva. Un niño, Ethan, me preguntó si era buena onda. Le dije que hacía el intento, y él me dijo que con eso era suficiente. El miércoles, Piper me marcó para ver cómo iba todo. Me contó que los chismes ya se estaban apagando, que parece que Sara también se fue del pueblo, que Marcus regresó a vivir con mis papás y que mi depa viejo ya lo rentaron. La vida seguía sin mí ahí. Me dijo que estaba orgullosa de que me hubiera ido, de que por fin me eligiera a mí. Quedamos en que me va a visitar el próximo mes. El jueves, al fin terminé de desempacar. Hasta abajo de la última caja encontré mis expedientes médicos, la carpeta que lo terminó, o lo empezó, todo, según se vea. Los guardé en el archivero de mi nuevo depa. Son mi prueba de quién soy, de lo que di, de lo que sobreviví. Evidencia de que no estoy loca, ni soy envidiosa, ni busco llamar la atención. Solo fui alguien que por fin dijo la verdad. El viernes me tocó mi primer turno de noche en el hospital nuevo. Todo tranquilo, más que los ruidos de siempre. Monitores pitando, sueros goteando, llamadas de enfermería. Una chava no podía dormir porque estaba nerviosa por su cirugía de la próxima semana. Me senté con ella a platicar de cualquier cosa. Películas, música, lo extraña que es la gelatina del hospital. No mencioné mi propia cirugía. No era el momento de hacer la historia sobre mí. Solo la escuché y la entretuve hasta que se quedó dormida. El sábado me animé a explorar mi nueva ciudad. Descubrí una cafetería donde preparan unos lattes deliciosos, una librería con pisos que crujen y estantes repletos de libros, además de un parque con caminos y un estanque tranquilo. Todo me parecía algo nuevo por descubrir, como si al fin estuviera viviendo mi propia vida en lugar de cargar con los problemas de los demás.